Hermanos, feliz sábado. Estamos contentos, ¿verdad que sí? En esta mañana estamos agradecidos con nuestro Dios. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios por las bendiciones que nos ha concedido durante esta semana y durante toda nuestra vida, verdad? Muy bien, en esta mañana para mí es una gran alegría estar con ustedes aquí para compartir la palabra de Dios, y espero que podamos ser bendecidos y edificados con el estudio de su santa palabra. Quiero invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, Señor, en tu palabra tú nos has dicho que tú nos has escrito tu palabra para que no pequemos, pero que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y venimos como pecadores suplicando los méritos de ese abogado para que tú nos perdones y para que al estudiar tu santa palabra el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, llenarnos de tu presencia y transformar nuestras vidas para honra y gloria de tu santo nombre. Que al pasar este sábado nosotros podamos haber recibido la bendición de haber estado contigo, de haber recibido la ministración de tu Espíritu en nuestras almas, que nos haga mejores personas para honra y gloria tuya, Señor. Padre querido, acompáñanos en esta hora y recibe la honra, la gloria y la adoración en este culto que te ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras. Vamos a buscar en el libro de Esdras y vamos a estudiar la historia de la reconstrucción del templo, de la orden de reconstruir el templo. Cumpliendo la palabra de Dios, la palabra del profeta Jeremías, el más grande emperador del mundo de entonces, que era Ciro, dio una orden de reconstrucción. Vamos a mirarla en el libro de Esdras, el capítulo 1, versículos 1 hasta el 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor dicha por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien mandó pregonar de viva voz y por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor, el Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado donde quiera que viva de sus vecinos, lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios en Jerusalén. Ciro da el decreto de reconstrucción y manda al pueblo de Dios que vaya a ¿qué? A hacer el trabajo. Y les da la orden que nosotros conocemos como el famoso decreto de la reconstrucción de Jerusalén en el tiempo profético del mensaje de Dios, ¿verdad? De los 1300 tardes y mañanas. En el libro de Esdras, en ese mismo libro que vamos a estar estudiando, leyéndolo por un ratito, así que ténganlo ahí, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dicen que ellos obedecieron, los israelitas obedecieron el mandato de Dios. Esdras capítulo 3, 2 y 3 nos dice que ellos empezaron a restaurar el templo. Dice, entonces Josué, hijo de Josadat, sus hermanos, 3, 2 y 3, Esdras 3, 2 y 3. Josué, hijo de Josadat, sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios.
A pesar del miedo que sentían a los pueblos vecinos, colocaron el altar sobre sus bases y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, el holocausto de la mañana y el de la tarde. Ellos empezaron reconstruyendo el templo ¿con qué? ¿Con qué? Con el altar. Empezaron reconstruyendo el templo con el altar para ofrecer sacrificios, para ofrecer los servicios a Dios. Aunque no hubiera tal vez el atrio, lo primero que se hizo fue el altar. Eso nos dice Esdras 3, 2 y 3. Después, Esdras 3:10 nos muestra que ellos colocaron los fundamentos del templo. Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaron los cimientos, se presentaron los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos para alabar al Señor, según ordenó David, rey de Israel. Cuando ellos pusieron los fundamentos, hicieron el altar, pusieron los fundamentos, y el pueblo ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el pueblo? Feliz, hermanos. Estaba como alabando a Dios, estaban felices porque estaban haciendo la reconstrucción del templo del Señor. Pero como ustedes saben que nada que se haga en esta tierra para Dios, Satanás se queda quieto. Ustedes saben que si usted dice, voy a estar más cerca de Dios, voy a ponerme más cerca del Señor, voy a tratar de poner mi vida más en armonía con Dios, Satanás empieza a mandarle 1000 formas para distraerlo. Y siempre aparecen nuevas cosas. También con cualquier propósito bueno que nosotros hacemos en esta tierra, que sea para Dios, el enemigo siempre ¿qué? Se levanta también. Y así nos dice Esdras 4:4. Esdras 4:4 dice que Satanás no estaba muy contento. ¿Y qué pasa? Pero el pueblo de la región se dedicó a desanimar a los de Judá y los atemorizaban para que no edificaran. Siempre en ese momento nos damos cuenta que por miedo la obra se detuvo. Porque hubo un grupo que se opuso a la reconstrucción del templo y a los trabajos del templo. Y la obra se detuvo por miedo por varios años. Murió Ciro, hermanos, murió Ciro. Y ustedes recuerdan en la historia que hubo que dar otra orden de ¿qué? De reconstrucción algunos años más tarde por el rey ¿quién? Por el rey Artajerjes, por el rey Darío. Dios nos dice en Esdras 5, 1 y 2 que cuando vio, la gente se paró y se detuvieron y se quedaron como atrasados, entonces el Señor tuvo que mandarles profetas para que hicieran, para recordarles que habían empezado una labor que no habían terminado, que la habían dejado a medias. Y en Esdras 5, 1 y 2 vamos a encontrarlo, vamos a leer lo que nos dice ahí. Dios levantó profetas y dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron en nombre del Dios de Israel a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, y empezaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos y les ayudaban. Eso nos muestra entonces que el ministerio de Ageo se levantó en ese tiempo, en el tiempo cuando la obra se retardó, y entonces el Señor levantó a dos profetas que eran ¿quiénes? Zacarías y Ageo. Vámonos entonces al libro que está antes de Zacarías, Mateo, Malaquías, Zacarías
y Ageo, y vamos a mirar qué Dios nos quiere enseñar en ese libro acerca de lecciones que podemos aprender hoy para nuestra vida. Nosotros, hermanos, estamos hablando, el pastor y nosotros tal vez como iglesia, todos ya estamos imbuidos un poquito en la idea de reconstruir, de arreglar algunas cosas en este templo. Y yo espero con la ayuda de Dios que este tema contribuya en alguna manera a inspirarnos en esa dirección, a inspirarnos a continuar conversando y a hacer las decisiones que tenemos que hacer para que la obra progrese. Vamos a mirar el problema que se presentó con el pueblo y por qué Ageo, el ministerio de Ageo fue tan importante. Había un rechazo pasivo. Vimos en Esdras 4:4 que los enemigos de Dios resultaron enemigos en el pueblo que no querían ¿qué? La reconstrucción. Pero también Ageo nos muestra que había un problema en el mismo pueblo de Dios. No eran solamente los enemigos del pueblo, sino el mismo pueblo de Dios. Miremos Ageo 1:2. Mire qué dice Ageo 1:2. Este es el Señor diciendo, Ageo. ¿Lo tenemos, Ageo? Ya lo cogimos, ¿verdad? Antes de Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. Este no es el tiempo, dijeron. Sí, tenemos que reedificarlo, pero este no es el tiempo. El Señor ya había mandado la orden, el rey ya estaba, todo estaba dispuesto, pero el pueblo mismo decía como que, no, este no es el tiempo. Y con muchas de las situaciones de nuestra vida, hermanos, nosotros somos iguales. Queremos estudiar, pero decimos, no, todavía, este no es el tiempo. Queremos arreglar nuestro matrimonio y sabemos que tenemos que tomar decisiones en relación con eso. ¿Y qué decimos? Este no es el tiempo. Tenemos que hacer un proyecto y tenemos todo listo para el proyecto, pero hacemos todo el tiempo una dilación. Todo el tiempo estamos postergando decisiones que son importantes en la construcción del carácter de nuestra vida, que es al fin y al cabo el mayor templo que podemos construirle a nuestro Dios. Hacemos dilaciones, nos gusta postergar. Nos gusta postergar y no sabemos cuándo nuestra vida se ha de acabar y lo que teníamos que hacer no lo hicimos y el enemigo usa la dilación para que nosotros no alcancemos no solamente nuestros objetivos en esta tierra, sino la edificación de nuestro carácter, porque postergamos decisiones, postergamos el hacer, postergamos lo que tenemos, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo dejamos para después. Elena de White dice lo siguiente en El Camino a Cristo, página 32. Cuidado con las dilaciones. Tened cuidado con las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de nuestro Señor Jesús. En esto donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. Porque ¿qué hacemos, hermanos? Postergamos. Sí, yo no tengo que seguir hablando con él, pero déjame hablar una semanita más, déjame hablar un mesecito más, postergamos las cosas que tenemos que cortar. Y Satanás va destruyendo cada día nuestra vida y la va poniendo más en armonía con él, poco a poco. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios
y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso, en preferir vivir en el pecado. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita, hermanos. Lo que nosotros no venzamos, nos vencerá a nosotros. El pueblo dijo, sí, tenemos que reconstruir el templo, pero no es ahora. Tenemos que cambiar nuestras vidas, pero no es ahora. Cuidado con eso. Entonces Dios le manda un reclamo. Vamos a mirar lo que dice Ageo 1, 3, 4 y 9. Ageo 1, 3, 4 y 9. 1, 3. El pueblo dijo, no es tiempo. El Señor dijo, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, que dijo, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas. Pues así dice el Señor Todopoderoso, considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho y recobráis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y quedáis con sed, os vestid y no os abrigáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Esperabais mucho y hallasteis poco. Aún eso que guardáis en casa, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor Todopoderoso. Por cuanto mi casa está en ruinas y cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Queremos modernizar nuestras casas. Cambiamos constantemente nuestras cortinas porque nos gusta estar de acuerdo a las estaciones, y arreglamos en la casa y ponemos todo bonito en la casa, y la casa de Dios está como en ruinas, decía aquí. Ellos querían arreglar sus casas, querían tenerlo todo hermoso, pero la casa del Señor estaba como en ruinas, estaba en ruinas. Dios le reclamó eso. No es tiempo para que ustedes edifiquen mi casa, pero la de ustedes sí. Ok. Entonces Dios les mandó una amenaza también en el libro de Ageos. Ageo 1, 5, 10 y 11. Ageo 1, 5, 10 y 11. Pues así dice el Señor Todopoderoso, considerad bien vuestros caminos. Por eso el cielo detuvo de vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, el aceite y sobre todo lo que produce el campo, sobre los hombres y las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. El Señor les dijo, ok, ustedes no van a gozar de sus posesiones, ustedes no van a disfrutar de lo que ustedes tienen, porque ustedes se han olvidado ¿de quién? De mí. Están buscando primero lo de ustedes y no van a disfrutar de sus posesiones. Y el Señor le mandó un consejo entonces, que también nos lo manda a nosotros en nuestra edificación. Ageo 5 y 7, Ageo 1, 5 y 7. Ageo 1, 5 y 7. Primero, Ageo 1, 5 dice, pues así dice el Señor Todopoderoso, considerad bien vuestros caminos. Y el versículo 7, ¿qué vuelve a decir? ¿Qué vuelve a decir, hermanos? Así dice el Señor Dios Todopoderoso, considerad vuestros caminos. Dos veces el profeta nos está diciendo, piensen en lo que ustedes están haciendo, consideren sus caminos, consideremos nuestros caminos. Y en el versículo 8, el Señor le dijo, ok, piensen en sus caminos y comiencen ¿a qué? A reconstruir. Miremos el versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Me complaceré en ella
y me sentiré honrado. So Dios les dijo, no es tiempo de que ustedes construyan, sí es tiempo de que ustedes construyan porque ustedes están construyendo sus casas. No tienen más bendición porque ustedes solamente están pensando en lo de ustedes y no están pensando en mi reino. Y después le dice, ok, comiencen a reconstruir. Y la promesa de Dios en Ageo 1:13, me gustan estos versículos que vamos a leer ahora, hermanos, porque Dios nos muestra que aunque nosotros hayamos postergado cosas y hagamos cosas, cuando hagamos cosas que no son adecuadas, cuando nosotros nos decidimos a hacer lo que Dios nos dice, el Señor va a estar con nosotros y el Señor va a cumplir sus promesas. Mira lo que dice Ageo 1:3. Entonces Ageo, enviado del Señor por mandato del Señor, dijo al pueblo, yo estaré con vosotros, dice el Señor. Vaya, reconstruyan, que yo voy a estar con ustedes. Ageo 1:14 nos dice, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor Todopoderoso, su Dios. Oh, mis amados hermanos, Dios está con nosotros y cuando Dios está con nosotros, nosotros vamos a poner a Dios primero. Y si usted y yo somos conscientes de que estamos aquí sentados por la gracia de Dios, que todo lo que usted tiene puesto lo ha recibido por la bendición divina, usted y yo vamos a poner a Dios primero siempre, hermanos. Y una de las muestras de que Dios está conmigo es que Dios es primero. Y una de las muestras de que Dios es primero es que su reino va a ser primeramente edificado y vamos a hacer cualquier tipo de sacrificio con tal de que el Señor reciba la honra y la gloria, hermanos. No solamente de sacrificio monetario, sacrificio con nuestros caracteres, negándonos a nosotros mismos y poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Y entonces ustedes van a pensar, ustedes pueden pensar lo siguiente. Este pueblo estaba reconstruyendo sus casas, estaba arreglando sus casas, vinieron de allá de Babilonia, vinieron de una repatriación, ¿verdad? ¿Con qué recursos lo iban a hacer? Y el mismo libro de Ageo, en el capítulo 2, el versículo 8, el Señor les recordó algo que nos lo tiene que recordar constantemente a nosotros y que nosotros tenemos que recordarlo constantemente, hermanos. Ageo 2:8, mira lo que dice. Mía es la plata, mía es el oro, mío es el oro, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Tenemos una obra que hacer. Y ustedes pueden pensar, pero ahora mismo estamos en pandemia. Y mira, la gente está necesitada. Pero la plata es de Dios, hermanos. Y Dios nos la va a dar si nosotros ponemos ese espíritu en nuestro corazón. Les quiero contar algo sencillo que pasó esta semana. El lunes yo tengo un paciente en mi mesa. Y le estoy diciendo, estamos hablando y me pregunta de la iglesia, él sabe que soy cristiana. Y le digo, no, pues aquí estamos pensando reconstruir la iglesia y queremos, tú sabes, poco a poco. Y me dice, Luz, cuando ustedes empiecen me avisa, tengo $1,000 para darte para ese proyecto. Y yo no le dije a él ni siquiera deme, yo le dije a Hermes, yo creo que voy a empezar a pedirle a todo el mundo, mira, porque de nada, ¿verdad? Pero no le dije porque Dios es el dueño de la plata y del oro, hermanos. Y Dios nos va a dar la provisión para que este templo sea hermoso, maravilloso, para honra y gloria de Dios. Oh, hermanos, a mí me llama mucho la atención, una de las historias que más me gusta de la vida de David, es ese amor tan grande que David tuvo por Dios. David estaba sentado en su casa y dice que le mandaron madera. Yo me imagino que la casa de David estaba con todo lo último
que usted puede imaginar en ese tiempo. Moderna, hermosa, llena de cedro, hermosa. Y a mí me encanta porque Primera de Crónicas 17 nos muestra, y vamos para Crónicas ahora, Primera de Crónicas 17, me gusta mucho ese versículo. Vamos a mirarlo, Primera de Crónicas 17:1. Mira cómo dice, me gusta ese versículo porque es como ese sentir tan hermoso que tenía David con la casa de Dios. Lo tenemos, hermanos. Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas 17. Después que David se instaló en su palacio. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ustedes están como dormiditos. Amén. Lo tenemos. Ok. Primera de Crónicas 17:1. Después que David se instaló en su palacio, dijo al profeta Natán: yo habito en casa de cedro y el arca del pacto del Señor está debajo de cortinas. Y David propuso en su corazón construir un templo para Dios. Ay, hermanos, y vámonos para uno de los capítulos favoritos de la Biblia. Este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Lo invito para que lo lean. Yo lo leo mucho porque realmente es un capítulo hermosísimo. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Vamos a leer 1 y 2 para ahora. Miremos cómo David entrega su corazón a ese proyecto de hacerle esa casa para Dios, porque él tenía una casa bonita y la casa de Dios y el templo de Dios estaba, el arca de Dios estaba en unas cortinas viejas que habían sido traídas, que él había arreglado, porque David arregló el lugar para el arca de Dios cuando lo iban a traer, pero estaba en cortinas. Dice el versículo 1 del capítulo 29, después el rey David dijo a toda la asamblea: solo a mi hijo Salomón eligió Dios. Él es joven e inexperto y la obra grande. Hermanos, y me encantan estos versículos. Dice, porque el templo no es para un hombre, sino para el Señor, para Dios. Con todas mis fuerzas he provisto para la casa de mi Dios. Oro para los objetos de oro, plata para lo de plata. Y el versículo 3, ustedes leen porque dice piedras preciosas. La mejor madera fue provista para el templo de Dios. Piedras de diversos colores, dice el versículo 2. Mármol, todas las cosas preciosas que ustedes se podrían imaginar en ese tiempo las preparó David para construir el templo. Y el versículo 3 dice: además de esto, además de todo lo que yo di, de todo lo que el pueblo pudo conseguir con otros pueblos y con todo esto, el versículo 3 dice: además de esto, en mi amor por el templo de mi Dios, está diciendo David, en mi amor por el templo de mi Dios, guardo en mi tesoro privado oro y plata que doy para la casa del santuario, además de lo que apresté para la casa de mi Dios. David está diciendo, yo acomodé todo, organicé todo, pero encima de eso yo voy a dar todo lo privado, porque ya todo lo que yo tengo adentro guardado, todo lo voy a dar. Y si ustedes miran ahí, fueron toneladas de oro y lo que él tenía, y el oro de Ofir, que era el oro más fino. Todo lo dio, todo lo que él pudo, lo dio para el templo. Preparó absolutamente todo para que cuando su hijo fuera a edificar, estuviera todo listo. Y ustedes pueden pensar, oh, pero ¿qué tanta cosa con un templo? Oh, mis amados hermanos, la forma como David, miren este versículo por aquí en el 22, Primera de Crónicas 22. A mí me gusta mucho este versículo también, Primera de Crónicas 22, 5. Lo tenemos, 22, 5. Dijo David: Salomón mi hijo es joven e inexperto
Y el templo que se ha de edificar al Señor ha de ser como, hermanos, ha de ser magnífico por excelencia, para renombre y honra en todas las naciones. Ahora pues le prepararé lo necesario. Y antes de su muerte, David hizo abundancia de provisión para todo. El templo de Dios, hermanos, debe ser magnífico. El santuario que Dios le mostró a Moisés no tenía chapitas de lo más barato que se conseguía en Home Depot. Era de oro, plata, lino. Porque lo que es Dios para nosotros, lo demostramos nosotros con lo que nosotros le ofrecemos a nuestro Dios. Si Dios es alguien grande y maravilloso y todopoderoso, quisiéramos no solamente ofrendarle nuestro cuerpo, nuestro ser entero, sino que lo mejor salga para Dios. Basura no recoja de afuera, no traiga nada que sea feo para el templo. Si le dan ropa, revísela, y si está fea, échela en la basura, no la traiga para acá. No guarde basura en el templo, no necesitamos basura, esta es la casa de Dios. Del Dios todopoderoso, hermanos, de un Dios que es alto y sublime. Y que, como dice el libro aquí de Crónicas, David lo consideraba así, no puede ser cualquier cosa. Lo que David preparó para el templo fue lo mejor, hermanos. Y no necesitamos que nuestros hijos se vayan a buscar otra iglesia, alquilar otra iglesia para casarse, porque esta iglesia está tan fea o tan vieja y las fotos quedan feas. No. Si estamos arreglando, si hay algo que debe arreglarse en este tiempo, es la casa de Dios. Para que nuestros hijos también se sientan orgullosos de entrar por este templo, para alabar a Dios. Pero también para que cuando la gente venga a nuestro templo, la gente pueda decir, qué belleza de templo tienen esta gente para honra y gloria de Dios. Porque como dijo David, el templo no es para ningún hombre. Es para Dios, hermanos. Y el templo, si se arregla, no es para honra de ninguno que pasó por aquí, es para honra y gloria de nuestro Dios. Y yo los invito a que ustedes y yo tengamos ese espíritu con esta casa de Jehová nuestro Dios. Que mire, hermano, los recursos van a aparecer. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y usted y yo vamos a ver la bendición grandísima de nuestro Dios poniéndose para este proyecto. Amados hermanos, hay un templo más importante que edificar. Ese templo somos nosotros. Ese templo somos nosotros. No hay mayor ofrenda que usted le pueda dar a Dios que una vida consagrada y consecuente delante del mundo que no lo conoce. Porque al fin y al cabo, el templo, si bien va a ser de mucha alegría para nosotros, se va a quedar. Pero su vida y su carácter y mi carácter es lo que vamos a llevar al cielo. La Escritura nos dice en Efesios 2, 20 y 21, Efesios 2, 20 y 21, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestro más grande anhelo, encima de que esta casa se vea hermosa, es que nosotros podamos ser la morada del Espíritu de Dios y reflejarle al mundo los frutos del Espíritu de Dios, hermanos. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, Primera de Pedro 2:5, no sé, creo que estoy corriendo un poquito, ¿verdad? Búsquenlo por favor en sus Biblias. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Encima de que podemos construirle el templo a Dios, Dios quiere que nosotros seamos edificados como un sacerdocio santo, donde Él pueda ofrecer, donde nosotros podamos ofrecer sacrificios agradables a Dios. Y esos sacrificios, hermanos, es recordar lo que Él nos dijo en Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para nosotros edificar un templo para Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud templanza, ir añadiendo los frutos del Espíritu Santo para que podamos ser finalmente completamente completos en Cristo Jesús. Amados hermanos, imaginémonos a nosotros mismos aquí en esta tierra, construyendo, arreglando este templo hermoso, que tal vez en 2 años nosotros podamos decir: wow, qué hermoso está este templo para el Señor. Pero no perdamos tiempo, hermanos, en la construcción de este templo interno, de este templo, de nuestras facultades. No espere hasta mañana para empezar a leer la Biblia si usted no la está leyendo diariamente. No espere hasta mañana para crear un programa de oración donde usted pueda ser edificado. No espere hasta mañana para que usted mande un texto a un hermano que no vio aquí en la iglesia y que usted le muestre a Dios que usted está preocupado por su iglesia, por la edificación del cuerpo de Cristo, que al final somos nosotros. No espere hasta mañana para hacer las decisiones que tenemos que tomar. Yo sí quiero, hermanos, y estoy siendo abierta y sincera. Yo sí quiero ver esta casa hermosa, cambiada, transformada para honra y gloria de Dios. Yo la quiero ver así. Pero Dios, más que ninguna otra cosa, quiere seres humanos edificados en amor, que es el vínculo perfecto para vivir en la patria que Él nos ha ido a preparar, en esas mansiones maravillosas. Quiero terminar este sermón invitándolos a leer en Primera de Crónicas otra vez. El capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. ¿Lo tenemos? Aplicad vuestro corazón y vuestro ánimo a buscar al Señor vuestro Dios. Eso es lo primero. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y el versículo sigue diciendo: levantaos y edificad el santuario de Dios el Señor, para traer el arca de su pacto y los utensilios santos de Dios al templo que se edificará en honor de su nombre. Amados hermanos, levantémonos a edificar, pero antes busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Levantémonos para conocer más a Dios, para buscar más de Dios, para adorar más a Dios, para agradecer más a Dios, para tener más en cuenta a Dios. Que el templo, hermanos, el templo viene, la edificación viene. Pero ¿de qué nos serviría entonces tener un hermoso templo si no estamos dando una vida que honre y glorifique su nombre?
Así que levantémonos y edifiquemos el templo de Dios en nuestras vidas y arreglemos este templo en el nombre del Señor para honra y gloria de su santísimo nombre, por amor a Él, a quien merece lo mejor de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Voy a pedirles que por favor se coloquen en pie y vamos a tener una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, el profeta, el rey David dijo que tuya es la honra, la magnificencia, el poder y la gloria, Señor. Y que nosotros, ¿quiénes somos para ofrecer a ti sacrificios, Padre? Que todo es tuyo y solamente lo que podemos darte lo recibimos de tu mano. La salvación que nosotros tenemos, de la que hoy disfrutamos, la recibimos por ti a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Todo lo que nosotros somos y lo que podemos llegar a ser ha sido por ti, por tu obra de amor y de misericordia, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Que esa verdad tan grande de restauración, de amor y de bendición que tú has tenido para con nosotros, se devuelva a ti en una edificación de nuestras vidas que te traiga honra y gloria, Señor. Que la gente pueda ver que hemos estado contigo, que cada día podamos buscarte, levantarnos cada día para buscarte a ti con todo nuestro corazón, Señor. Y te pedimos también como iglesia en esta mañana que nos des el privilegio y la oportunidad, Padre, de ver este mismo templo también físico, arreglado, transformado, para honra y gloria de tu santo nombre, porque tú te mereces algo mejor cada día, Señor. Acompáñanos en este resto del sábado. Bendice a los hermanos que por una u otra razón no están aquí y a los que están viendo este servicio. Dales también una porción de tu Santo Espíritu y no nos dejes ir a nosotros de aquí, Señor, sin esa porción, porque la necesitamos, porque es lo único que nos va a ayudar para poder serte fieles, Señor. Pedimos que aumentes cada día nuestra fe, Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga muchísimo y que tengan un resto de sábado lleno de la presencia de Dios.